Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Luxor. ¿Cómo se encuentran en este día toroide? Hoy conectando con toda la semana del cuerpo físico, cerrando el mes de Capricornio. Bueno, espero que todos, a pesar de todos los preconceptos que teníamos sobre Capricornio, espero que todos se hayan sentido muy bien y hayamos aprendido muchas cosas. Bueno, estamos entonces cerrando el mes de Capricornio con el tema organismo. Primero y principal, para hacer una leve idea de todo lo que fue Capricornio, recordemos que la energía de Capricornio nos lleva siempre a trabajar mucho, a trabajar los procesos, a tener paciencia. Nos lleva a, ¿cómo se dice esto? Ay, no me sale la palabra. Se me fue la palabra. Bueno, nos lleva a pasar por procesos, por procesos lentos en los cuales tenemos que ir asimilando un montón de cosas y nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a estar buscando un poco más. Porque esto es algo constante. Ahí está la palabra, constancia. Como esto es algo constante, ¿sí? La clave de Capricornio que nos tiene que dejar todo esto es sobre todo la constancia. Y es algo que estamos tratando de manejar acá, haciendo todos los días lo mismo. ¿Y por qué la constancia es tan importante? La constancia es tan importante para este mes y este concepto de Capricornio. Porque la constancia es justamente la capacidad de entender que este proceso es eterno y que el hecho de ser eterno hace que no seamos, no estemos buscando un punto final a las cosas, de que no hay un resultado, un fin de las cosas, sino que es constante. Es decir, constante significa que todas las cosas siempre están en el mismo sitio. Eso es lo que significa constante. Con, todo junto, stare, estar. ¿Sí? Significa estar siempre en el mismo lugar. El universo es eterno y no importa dónde vayas, siempre vuelvo al mismo sitio. Por lo tanto, la constancia significa de que no hay un objetivo donde las cosas se terminan, sino que siempre es un constante proceso. Así que el mismo lugar del universo de siempre es el proceso. Recordemos que el universo está procesándose a sí mismo todo el tiempo. Solo lo que estamos haciendo nosotros en el universo no lo hacemos para llegar a un fin, para iluminarnos, para ascender. No lo hacemos para eso. Lo hacemos para expandirnos, conocernos, saber qué somos y de qué somos capaces. Y esto es lo que Capricornio nos recuerda. No importa lo que hagas, nunca será suficiente, porque siempre hay algo nuevo para aprender, para hacer, para transformarse. Y dicho esto, entendamos que el universo se expande de tantas formas posibles que para no perderse necesita un mapa. Ese mapa se llamaba plan. Y ese plan genera estructuras. Esas estructuras se basan en leyes. ¿Sí? Para que no nos perdamos, el universo crea herramientas que nos guían. Estructuras, patrones. Y esta es otra de las claves de Capricornio. Seguir los patrones, el plan, la estructura. Y de esta estructuración de Capricornio, entendemos también de este mes, tenemos que sacar en claro que la base, la estructura de todas las cosas que a veces creemos que nos limita, en realidad existen para poder ayudarnos a sostener lo que somos. Y que solo cuando me doy cuenta de esto, puedo utilizarlo como herramienta y las herramientas no me utilizan a mí. Por eso la clave de todo este mes era yo uso. ¿Se acuerdan? La clave de todo este mes es aprender a usar. ¿Y a usar qué?
el instrumento que yo soy. Y ese es el tema de hoy. Instrumento, que en griego se dice órgano. O sea que, órgano es la palabra griega para instrumento. Organismo significa el movimiento o la actividad de esos instrumentos. De órganon e ismo. Hoy escribí en el blog que hay una frase que solemos decir que somos instrumentos del universo, somos instrumentos de Dios para cumplir su plan. ¿Escucharon eso muchas veces? Seguramente habrán oído, tanto desde el lado de las religiones, que somos un instrumento de Dios, o desde el lado de la New Age, que somos instrumentos del plan divino. ¿Sí? ¿Habrán escuchado esas frases? Y vamos a tratar de entender qué es lo que significa ser instrumentos de Dios o instrumentos del universo. Porque desde el punto de vista humano nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es un instrumento. Bien, vamos a ver desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano nosotros tenemos una concepción del mundo que está separado. Es decir, que nosotros consideramos al mundo como algo externo al individuo. Y esto es por algo natural, porque tenemos un cuerpo, porque tenemos una mente, y nuestros ojos miran hacia afuera. Entonces interpretamos todo lo que está afuera como algo externo, ajeno a mí. ¿Sí? Es una extensión externa, ¿no? Entonces implica que todo lo que está afuera o lo puedo utilizar o lo que está afuera me puede utilizar. Por esta cuestión de polaridad, nosotros creemos que las cosas están separadas. Y esto es lo que nos hace movernos por la inconsciencia. ¿Por qué nos movemos desde la inconsciencia? Porque cuando la polaridad, a través de la ley de correspondencia, se expande y se refleja entre sí, el inconsciente considera de que solo se puede mover por correspondencia. Es decir, de adentro a afuera, de afuera a adentro, como si no hubiera otras formas de entender el mundo, ¿no? Entonces se queda con una sola visión, externa, interna, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Y por lo tanto, lo que llamaríamos polaridad, que es lo que mantiene el equilibrio del universo, se convierte en dualidad, ¿sí? Desde el aspecto inconsciente, la polaridad se convierte en dualidad. La dualidad empieza a ser que uno vaya de un lado para el otro como péndulo, sin poder salirse y ver otras opciones. Entonces, la misma ley que en realidad nos está impulsando a crear, desde la inconsciencia nos mantiene atrapados en un propio sistema. O sea que en realidad la ley no es la que nos atrapa, es nuestra percepción de la ley. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, por lo tanto, cuando estoy con este péndulo, ¿qué sucede? Que empiezo, en lugar de interactuar con mi ser, ¿sí? Interactuar significa actuar entre, ¿sí? Que significa poder comunicarse a partir de la acción. En lugar de interactuar entre los dos aspectos, lo que hago es contraer, ¿sí? O sea, contraer. O sea que de la interacción paso a la contracción. ¿La contracción qué sería? Si la interacción es comunicarse de un lado al otro, estar entre acción, la contracción sería irse hacia un solo lado y considerar que ese lado es el más importante. Entonces, ¿qué hago? Me convierto en el opositor del otro y ejerzo mi fuerza contra el otro, no a favor del otro. Entonces, en lugar de interactuar creando acciones transformadoras, lo que hago es contraer y por lo tanto ir en contra, generando la lucha. Esto es lo que hace este es el concepto más lógico de cómo empiezan a surgir todos los conflictos, las guerras, las luchas entre las personas. Es simplemente porque yo me contraigo a mi propia percepción y por lo tanto mi fuerza se usa en contra del otro en lugar de en favor. Entonces, desde esta forma es como entendemos que el inconsciente vive desde la dualidad. Y por lo tanto es el inconsciente el que considera que hay un exterior y un interior. Y este inconsciente lo que cree es que lo externo y lo interno están uno en contra del otro, en lugar de interactuando. Entonces, ¿qué sucede? Que desde la inconsciencia, al no comprender la conexión y la interacción de las cosas, pierdo la conexión de las cosas. Y cuando pierdo la conexión, no hay transmisión de información.
no fluye la información entre los diferentes aspectos, desconectando mi cuerpo de mi alma y mi espíritu. Y a eso se le llama incoherencia. Recuerden, la herencia es la capacidad de interactuar entre diferentes agentes. Co es entre todos y la incoherencia es la incapacidad de interactuar y compartir datos entre varios agentes. O sea que uno vive en incoherencia cuando está desconectado de su propio ser. Por lo tanto, el que es inconsciente e incoherente en su vida, ¿entendieron? Espero que si no lo vuelven a ver, de dónde viene la inconsciencia y de dónde viene la incoherencia. De estos dos aspectos surge la idea de que si yo no uso lo que está afuera me va a usar a mí. Y por lo tanto, tengo que poner toda mi fuerza y mi inteligencia en saber utilizar todo lo que está afuera a mi favor. ¿Sí? Dominar lo que está afuera, antes de que lo que está afuera me domine a mí. Y por esto creo enemigos. Todo afuera puede matarme. Son enemigos. Entonces, de esta manera, desde mi incoherencia y mi inconsciencia, empiezo a buscar herramientas en la vida que me ayuden a ponerme por encima del otro, a conquistar al otro, tanto sea emocionalmente, como sea una batalla, una guerra, un dominar territorio, lo que sea. Una empresa, ¿sí? Lo que sea tiene que ver con dominar, utilizar al otro antes de que me utilice a mí, esclavizar al otro. El punto de vista del inconsciente y el incoherente es que todos afuera son mis enemigos. Y si yo no los manipulo antes, ellos me pueden manipular a mí. Porque se ve desconectado del resto. Ok, perfecto. De este concepto muy humano es donde surge la percepción de que todo lo que está afuera es un instrumento. De que todo lo que está afuera es algo que está a mi disposición para ser usado. ¿Qué sucede? Que este grupo de pensamiento, esta forma de pensar, interpreta que todo el universo funciona igual, porque lo ve en la naturaleza, lo ve en todas las cosas de la vida, ¿no? Los animales, las plantas, ve que todo es una cuestión de dominio de terreno. Entonces interpreta que, por lo tanto, el universo debe ser igual, debe funcionar así. Sin embargo, no es que exactamente funcione así. Para entender el macrocosmos, ¿qué hay que entender? El microcosmos. Nosotros somos un punto intermedio del cosmos, ¿sí? Entre el micro y el macro. El macrocosmos y el microcosmos funcionan de una manera diferente a como funcionamos nosotros dentro de la física de la Tierra, de la evolución de la Tierra. Funcionan orgánicamente. El funcionamiento orgánico del universo no tiene que ver con nuestra forma piramidal y separada de ver las cosas. El universo funciona por polaridad y magnetismo. Nosotros funcionamos por dualidad y lucha, supervivencia. Entonces, cuando nosotros percibimos al universo, proyectamos una idea humana del reino animal de este planeta. Proyectamos de este planeta una idea humana a cómo funciona el universo. Y por lo tanto, si yo estoy separado y yo soy el que crea, manipula la realidad, y tengo que dominar la realidad antes de que la realidad me domine a mí, entonces interpreto que el universo, que Dios, también es un creador que manifiesta afuera y que manipula lo que está afuera antes de que lo externo le manipule a él. Y creamos esta concepción de que Dios es algo que está afuera, es algo que está por encima, creando todo esto que está acá. ¿Me siguen la linealidad? Esto es lo que hace que en el inconsciente colectivo humano, en el inconsciente incoherente colectivo humano, se cree la idea de un Dios que tiene un plan que manipula y nos usa como herramientas de su plan, como instrumentos. O sea que nosotros somos los manipuladores que creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, un manipulador. ¿Sí? Sin embargo, el universo usa otro sistema totalmente diferente para crearnos a nosotros. No usa el sistema humano para crear.
usa el sistema de redes. ¿Cuál es el sistema de redes? A partir de vibraciones que se interconectan creando partículas, y esas partículas se interconectan por magnetismo creando átomos, y los átomos moléculas, y las moléculas elementos químicos, y los químicos elementos de la naturaleza, y creando un cuerpo que interactúa ¿cómo? Como herramienta, como instrumento, es decir, como un organismo vivo. ¿Qué es un instrumento del universo? Un instrumento del universo es básicamente algo orgánico que interactúa e intercambia en redes. Es decir, que el mismo universo lo que hace es utilizar instrumentos de manera orgánica en redes, que van uniendo organismos que son instrumentos para expandirse y expresarse a sí mismo. El universo se expande y se expresa a sí mismo. No crea cosas afuera, porque el universo es polar. Y polaridad, recordemos, no son cosas separadas. La dualidad es lo separado. La polaridad, ¿se acuerdan? Polo significa eje, ¿sí? Es una sola cosa, el polo. Es un bastón, un eje, todo junto. El universo es polar. Nosotros consideramos a lo polar dual. Por eso estamos en guerra y constante batalla. Pero el universo no es así. El universo interactúa como una red que es constante. La polaridad es una sola cosa que se manifiesta en opciones. Por eso mismo el universo no crea desde adentro algo y lo saca afuera. El universo se expande afuera y se contrae adentro. Ese es el micro y el macrocosmos. Por lo tanto, aquí hay una clave fundamental. Desde el punto de vista humano, esto que tengo acá es una herramienta, porque interpreto que esto, tú sabes, el teléfono, que es más herramienta que esto, tengo un teléfono. Entonces interpreto que el teléfono es mi herramienta y yo la uso. ¿Sí? La uso. Está fuera de mí. Puedo hacer lo que quiera con ello. Por eso, desde el concepto humano, Dios creó al humano y le dijo qué hacer y puede hacer lo que quiera. Así como yo tengo un plan para mi teléfono, Dios tiene un plan para mí. ¿Se entiende? Un plan de 20 gigas, un plan de 50 gigas, un plan de 90 gigas, no sé cuántos gigas pueden poner. ¿Sí? ¿Cuál es su plan? Dependiendo de la cantidad de gigas, más conexión. Creo que con esto se entiende fácil el ejemplo de Dios tiene un plan para mí, ¿no? Pero ¿qué sucede? Para Dios, el teléfono está hecho de carbono, ¿sí? Porque tiene silicio adentro, entonces tiene base carbonada, ¿sí? Tiene base de carbono, cristal, silicio, tiene petróleo, y por lo tanto, al tener petróleo, tiene una base orgánica antigua, ¿sí? De carbono, tiene cobre, tiene hierro, un montón de cosas tiene este teléfono para que funcione. Y tiene energía. Tiene una batería. Entonces, una batería de litio. En cierta forma, este teléfono tiene, en su gran mayoría, los mismos componentes químicos que tiene mi cuerpo en diferentes niveles, ¿no? Tiene carbono, silicio, hierro, tiene muchísimos átomos que lo componen. Y yo también. Yo tengo los mismos. Entonces, para Dios, para el universo, el teléfono no es una herramienta externa que yo uso según mi plan. Para el pensamiento de la conciencia universal, el teléfono es mi extensión. Soy yo mismo expandido y utilizándome a mí mismo para poder expandirme más y publicar en Instagram y llegar a todos ustedes, y publicar en Facebook y en YouTube. Y soy yo mismo expandido en la red.
por átomos. ¿No es genial? O sea, para Dios, la respuesta sería, yo soy el teléfono. ¿Mm? Desde este punto de vista, Dios, o el universo, como le quieran decir, se crea a sí mismo como su propia herramienta para expandirse. O sea que cuando yo me vuelvo consciente, no significa que ahora voy a saber cuidar lo que está afuera. Cuando me vuelvo consciente, me doy cuenta de que yo soy lo que está afuera, de que solamente soy una expansión de lo que está afuera. Y por lo tanto, usar lo que está afuera es usarme a mí. De la misma forma que el universo se usa a sí mismo a través de mí. Recuerden, no hay un Dios afuera que creó lo que está acá. Dios, el universo, se expandió a través de nosotros. Y por eso yo soy una herramienta. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu son herramientas de la divinidad. Y por eso tengo que aprender a usarlas. Tengo que aprender a usar la herramienta de mi cuerpo, a usar la herramienta de mi alma, a usar la herramienta de mi espíritu. Esa es la intención de Capricornio, que aprendamos a usar la herramienta que yo mismo he creado. Si yo me acuerdo, si yo sé cómo utilizar la herramienta que yo soy, me vuelvo mi propio creador. Y por eso estuvimos todo este mes entendiendo cómo se formó esta herramienta. Desde la historia del pasado, desde los átomos, desde las leyes, para entender de dónde viene esta herramienta que yo soy. ¿Y cómo voy a descubrir cuál es mi herramienta específica? En función de cómo yo observo al universo. No sé si se habrán puesto a pensar alguna vez que, por ejemplo, cuando yo describo el universo, como yo soy más filosófico, lo describo como mente. Y hay gente enseguida que dice, no, el universo es amor. Otros que dicen, no, el universo es música. Otros que dicen, no, el universo es números. Cada uno ve el universo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es una forma en que el universo se ve. El universo no es una sola cosa. El universo se observa a sí mismo de muchas formas porque lo es todo. Entonces, yo voy a descubrir el instrumento que soy en función de cómo observo el universo. Entonces, cerramos este mes de Capricornio recordando que yo soy un instrumento, un órgano, y yo uso ese instrumento. Vamos a la información de hoy y a la alineación. La vibración del día de hoy es la afirmación de hoy es yo soy la esencia eterna. El código del día es el azufre. Siendo de los más abundantes en la corteza terrestre, este compuesto químico se encuentra como fundamento en la producción de aminoácidos, lo cual lo hace indispensable para mantener la estructura de la mayoría de las proteínas, lo cual lo hace esencial para la vida tanto vegetal como animal. Es característico del mundo intraterreno debido a su cantidad natural en volcanes y aguas termales. Es interesante que el azufre se relaciona con el infierno porque surge mucho de los volcanes, pero justamente la vida nació en zonas volcánicas debajo de los océanos, ¿sí? Con lo cual la construcción de aminoácidos, la construcción de proteínas se dio en contextos de mucho azufre. Por lo tanto, gracias al azufre existe básicamente el ADN, ¿no? Así que bueno, es importante entender que podemos decir que si hay algún cristiano por acá, podemos decir que sí, nos creó el diablo.